arrebatar a los que son salvos. ¿Sí? Así es, hermano, ¿no? También incluso con Jacob y Esaú, ¿no? Cuando dice a Jacob, a Esaú aborrecí, más a Jacob, pues amén, ¿no? Entonces también ahí se puede ver tanto en la cuestión del pacto como una forma también de ver esta idea de cómo él desde un inicio sella a quienes quiere para su propiedad y para sí, ¿no? ¿Sí, hermana Male? Sí, en cuanto al sello, comentarista que tengo, dice que hasta que el pueblo, su pueblo, o sea, todos los que han creído en él, ¿verdad? Sean marcados, o sean sellados, ¿verdad? Como suyo. Entonces esto es el momento en que este está hablando del sello, está, ay, perdón, me perdí en el comentario, no, ya No, no desde luego, sé dónde. hermana. Ajá, entonces eso es que retiene el juicio los cuatro ángeles, ¿verdad? Por eso el quinto ángel está diciendo que no hagan daño a la tierra, ni al árbol, ni al mar. Sí, ni a creación, ¿no? Sí, se refiere a la creación. Y ese tiempo justamente, hermanos, es el que estamos viviendo. Hasta que el último de los escogidos por Dios sea llamado por Él, por su Espíritu Santo, hasta ahí es cuando vendrá el juicio. Ese momento es el que estamos viviendo ahorita. Y ahorita muchos creyentes, cuando empiezan a tener fe en Jesucristo, empiezan a ser llenados por el Espíritu de Dios, es cuando empiezan a seguir juntándose los escogidos mientras esperamos, los que ya estamos, esperamos el juicio y la segunda venida de Cristo. Entonces vemos, ¿no? Cómo el sello es una forma de mostrar que somos propiedad de Dios. Y al final también la Biblia habla un poco, incluso de este sello, en un sentido triple. ¿Iba a decir algo, hermano Manuel? Sí, acerca de que Dios nos ha sellado por su Espíritu. Fuimos sellados, dice la Escritura. Entonces ahí ya pertenecemos al Señor, no pertenecemos al mundo, porque somos apartados por medio del Espíritu. Exactamente, ¿no? Si hemos sido sellados con el Espíritu de Dios, pues le pertenecemos a Él, ¿no? Entonces, somos sellados en un sentido triple. ¿Por qué, hermanos? Sellados por el Padre, en el sentido de que, como dice el hermano, nos ha apartado. Sellados por el Hijo con su sangre en Jesucristo. Somos justificados por Cristo. Y sellados con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque tenemos al Espíritu Santo y el tener al Espíritu Santo nos da la esperanza y la certeza de que Jesús vendrá por segunda vez por nosotros y nos llamará, ¿no? Entonces, dice que somos sellados con el Espíritu Santo también la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vemos cómo el sello tiene más un símbolo de expresar que somos propiedad de Dios. Y en ese contexto, hermanos, le habla como un mensaje muy bonito para los cristianos que están sufriendo, ¿no? Porque acuérdense, ¿qué es lo que decía en el capítulo 6? ¿Quién podrá sostenerse de pie ante la ira de Dios? Pues solamente los sellados. ¿Quiénes son esos sellados? Ustedes que están sufriendo. Entonces es un bonito mensaje para ellos que, pues, ciertamente al escuchar el juicio de Dios dicen, bueno, qué bueno que somos sellados porque eso ya no nos va a tocar a nosotros. Gracias a Cristo, gracias al Espíritu, gracias al Padre, ¿no? Es un sello triple que tenemos, hermanos, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda del sello? Sí, entonces tiene que ver más con eso, ¿no? No lo tomen de forma literal, ¿no? Porque qué tal, bueno, yo no sé si pasa eso, ¿no? Pero hay personas que no vayan a hacer que les estén vendiendo un sellito de salvación, ¿no? Pero creo que lo que sí he escuchado es que hay gente que sí da certificados de salvación, ¿no? Pues eso es una herejía, ¿no? Como para decir, ah, ahora sí, porque tengo esto,
certifica que yo voy a estar con Dios. No, ya dijimos, el Espíritu Santo nos da la certeza de que somos sellados por Dios. Jesucristo, su sacrificio en la cruz, nos da certeza de que somos sellados por el Señor. Y el Padre mismo al apartarnos para Él. ¿Sale? Hermano Manuel. Sí, efectivamente, yo creo que no necesitamos un documento para saber que somos del Señor. El sello no es físico, sino es espiritual. Exacto. Y de esa manera todos debemos de pensar que por medio del Espíritu somos sellados. ¿Sí? Está asegurada mi alma para el Señor. Y eso es lo importante, porque recordemos que el espíritu que tenemos regresa a Dios porque Él nos lo dio. El cuerpo se vuelve polvo, dice Eclesiastés, y vuelve al polvo. Pero el alma es aquel que ha rescatado el Señor, el alma. Entonces, somos sellados por medio del Espíritu Santo espiritualmente. Sí, hermano, exacto, ¿no? Bueno, también acuérdense que el cuerpo también va a ser resucitado, ¿no? Entonces, no solo nuestro espíritu, también nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo ha sido sellado también. Todos nosotros y redimido, exacto, ¿no? Desde hoy. Entonces, bueno, ahora es ahí cuando entramos justamente al tema de los 144,000, porque dice que estos 144,000 son sellados. Ya vimos qué significa el ser sellado. Ahora, ¿por qué se habla de que son solamente 144,000 los sellados? Bueno, hay dos posturas, hermanos. Una es la de los testigos de Jehová. Ellos sí piensan que pues hay efectivamente, literalmente, 144,000 personas que son selladas y que pertenecen a ese redil de Dios, ¿no? Es un tema muy popular en los testigos de Jehová. Y ellos sí creen que son literalmente así, específicamente hablando de personas, específicamente 144,000 los salvos, ¿sí? Que esos van a estar en el cielo reinando y después van a estar en la tierra, ¿no? Esa es la perspectiva más literalista. Nosotros no lo vemos así. Es más, el 144,000 es un número simbólico, ¿sí? Es un número muy simbólico. ¿Cómo es este número? ¿De dónde sale este 144,000, no? Porque siempre vemos en la Biblia el número 3, ¿no? Con respecto a la Trinidad, el número 7, el número 40, ¿y por qué vamos hasta los 144,000, no? Bueno, primero, antes de eso, hermanos, quiero decir por qué es simbólico, porque regularmente los testigos pues van a poner muchos argumentos, pero algo que es muy evidente que esto no es literal, primero, es porque en la lista que se va a mencionar, vemos cómo Judá va en primer lugar. Antes de pasar a esto, ¿quién puede leer, hermanos, por favor? Vamos a leer, ahí tengo Apocalipsis 7 del 4 al 8, por favor. Voy a regresarme, porque creo que sí me adelanté un poquito. Apocalipsis 7 del 4 al 8, ¿quién lo puede leer? Dice así, y el número de los sellados son 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. Y de la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Gracias, hermano. Algo que podemos decir por qué es un número simbólico, hermanos. Primordialmente porque en esta lista ya vieron, hermanos, Judá va en primer lugar. ¿Cuál era la primer tribu, hermanos? De acuerdo a los 12 patriarcas, ¿quién era el primero? ¿Se acuerdan? ¿Quién era el mayor? Rubén, Rubén. ¿Por qué se pone en primer lugar a Judá? Porque de ahí venía Jesús.
Así es. Exacto, ¿no? Entonces, pues quiere hablar justamente de cómo Jesús, pues es dentro de este cuerpo o dentro de estos 144,000, Cristo es el centro, ¿no? De este grupo. Ahora, también hay una simetría matemática. ¿A qué me refiero, hermanos? De todos hay 12,000 sellados, ¿no? Acuérdense que en los tiempos bíblicos no había 12,000 de Judá, 12,000 de Simeón, 12,000. La más grande era Benjamín, ¿se acuerdan, no? Entonces no era, no, aquí no habla de algo netamente literal también. Hay siempre simetría matemática aquí, ¿no? 12,000, 12,000, todos son 12,000. También la lista, fíjense, eso es algo muy interesante. La lista incluye a José y a Manasés, ¿no? Esto significa, acuérdense que José tuvo hijos con una egipcia. Quiere aquí dar a entender más primordialmente, más allá también solamente de los hebreos, también como de todos los que no son hebreos, incluyendo a los que son diferentes a los hebreos, es decir, como el mundo también, ¿no? Hasta los paganos, ¿no? Manasés, ¿no? También está ahí, creo que era el hijo de José, ¿no? ¿Mm? Entonces, ese es otro aspecto, ¿no? Para mostrar que estas dos tribus, tanto de José y Manasés, estas dos, mientras que en el Antiguo Testamento no están como ahí, dentro de los 12, aquí sí se incluyen. Parece que hasta lo hace a propósito, esta lista. Y por último, no incluye a Efraín y a Dan. Efraín y Dan eran una de las tribus también más importantes, pero no están, ¿no? Entonces, la intención de esta lista, hermanos, evidentemente es para definir específicamente que no se habla de un Israel literal, ¿no? No se habla de Israel de forma literal, porque algunos piensan que sí, ¿no? ¿Sale? Esperen tantito porque aquí específicamente vamos a poner. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? Ahorita voy a desarrollar entonces qué significa el 144,000. Nada más es esto para que vean cómo dentro de la lista hay curiosidades bien interesantes que nos ayudan a entender cuál es la prioridad de esta lista, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, hermanos? Bueno, los 12 hijos de Jacob, hay dos que fueron sustituidos, quitados. Si recordamos la historia, Jacob bendice a ellos, a los hijos de José, ¿sí? Entonces, por eso es que considero yo que la escritura marca y los nombra a ellos y quita a Adán, ¿sí? Quita también no recuerdo el nombre, Efraín. el otro, ¿a quién? A Efraín A también. Efraín, Ahí les pongo cuál quitan, Efraín y Adán. a Efraín y a Adán. Entonces, aquí nos damos cuenta que son sustituidos por eh, José y Manasés Manasés. y José, Sí, ¿sí? sí, 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 sí. De hecho, O ustedes sea, yo, pueden ver. no sé si esté mal, pero yo ahora sí lo que yo he leído y lo que he estudiado es que sí habla de las 12 tribus, porque fueron sustituidos dos, y sigue hablando de las 12 tribus que componían todo Israel. No sé si esté yo mal ahí. Sí, evidentemente aquí hay 12, claro, ¿no? Pero no son las 12 que veíamos acostumbradamente en la estructura de Israel, ¿no? De los reinos, ¿no? De hecho, lo que algunos comentan es que Efraín y Edá no se incluyen porque eran de las tribus más idólatras, ¿no? Eran tribus paganas. Sí, Las dos se convirtieron idólatras.
Entonces dejaron al Dios vivo por ir a los dioses de mano, hechos por hombres. Entonces, es por eso que Dios los sustituye, los quita, porque ya no vemos a esas dos tribus mencionadas en la escritura, Sí, después de que fueron sustituidos. sí, exacto. Entonces, a eso, ¿a qué voy con esto, hermanos? La intención de Juan es hablar de esta lista para mostrar que no necesariamente está hablando, no me refiero a un Israel en específico como literal también, sino hablar de Israel como el pueblo de Dios, un Israel que abarca desde todas las naciones, de todo el mundo, de todo lugar, ¿no? Un Israel simbólico también. A eso quiere referirse también al citar estas tribus y hacer estos cambios, ¿no? Ahora, también, ¿cómo confirmamos esto? Al desarrollar el número 144,000. ¿Sí, hermana Male? Su micrófono, hermana. En cuanto a lo que te acabas de referirte, de que se refiere a todos, es sobre la totalidad. Y bueno, quisiera compartir algo que dice aquí el comentarista. Sí, hermana. Dice, el número 144,000 es 12 por 12 por 1000, lo que simboliza totalidad. Exacto. Muy bien, hermana. A eso íbamos, ¿no? ¿Por qué 12 por 12? Primero, pues los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, los 12 apóstoles, el Nuevo Testamento, donde es la semilla de todo lo que después iba a ser el Evangelio en el mundo. 12 por 12, 144 por 1000, que significa lo inmenso, lo total. Acuérdense que ese 1000, ¿dónde se repite después? Los 1000 años. ¿Mm? Que también no necesariamente está hablando de 1000 años literales, sino habla de un tiempo que no es, es un tiempo que es grande, que es inmenso. Ay, perdón, es un tiempo que es inmenso, es grande, que no es literal, pero abarca una gran temporalidad, ¿no? Aquí también no podemos limitar a 144,000 el número de conversos, pero por eso usa el número 1000 o se multiplica por 1000 para hablar del número total de conversos que solamente Dios sabe. Pero es también una inmensa cantidad. No tanto como los que se van al infierno, pero bueno, no sé, ahí hay discusiones, ¿no? Porque también dice la palabra, muchos son los llamados, pocos los elegidos, ¿verdad? Pero sí es una gran cantidad, ¿no? Porque abarca desde el Antiguo al Nuevo Testamento. ¿Sí, hermano Manuel? Sí, mira, yo había entendido que eh, la salvación era de los 144,000, es del pueblo de Israel, porque posteriormente en el versículo 9 habla de otra gran multitud que nadie podía contar. Y entonces yo lo había aprendido que son los gentiles, los que no son del pueblo. No hay número límite. Ahí no menciona la escritura que haya un número determinado, sino dice, nadie podía contarlos en el versículo 9 de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, yo había entendido que esta oportunidad es hacia los gentiles. No sé si esté yo bien. Muy bien, hermano, excelente observación. Mire, podemos nosotros notar y asegurar que esa multitud a la que se refiere en el versículo posterior es la misma. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿cómo es esta multitud? Dice que es una multitud numerosa también, nadie podía contarla, pero también dice que tiene túnicas blancas. En el capítulo anterior, ¿quiénes eran los que estaban vestidos de blancos?
las almas de los mártires, ¿no? Como hablando de estos que son sellados por el Señor, ¿no? Ahora también acuérdese, hermano, que aquí ya está hablando no solamente de los 144,000, también ya está incluyendo a los ángeles, también está incluyendo a los ancianos que desde anteriormente se estaba mencionando, ¿sí? Es decir, los 144,000, hablando de todos los conversos o todos los siervos de Dios a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, junto con la adoración de los cielos, junto con los seres espirituales adorando y alabando. Entonces, son los mismos, pero ahora con los seres espirituales adorando y alabando. Ángeles, y vas a ver, seguir viendo que va a estar incluso también ahí los ancianos delante del trono, repitiéndose lo que veíamos en el capítulo 5 de todo el universo celestial adorando. Entonces, son los mismos y con algunos agregados también, hermano, ¿no? Bueno, es lo que podemos ver, sobre todo por esta parte que le digo, dice que vestían túnicas blancas. Ahora, dice usted, hermano, que dice, vi otra multitud. Bueno, no dice otra, nada más dice, vi una enorme multitud, ¿no? Vi una enorme multitud. De hecho, el capítulo, en la nueva traducción dice, vi una enorme multitud. En la nueva versión internacional dice, apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, ¿no? Dios habla hoy, dice, después de esto miré y vi una multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban de pie delante del trono de Dios y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos, ¿no? Entonces, podemos concluir que eran no solamente los 144,000, la totalidad de todos los creyentes, sino también, pues ya todas las voces celestiales cantando con el Señor, o para el Señor. O no sé usted cómo ve, hermano. Pues pues así como lo dices, pues ahora sí, yo te digo, pues yo tengo muchísimos años y lo aprendí así. La primera parte habla específicamente porque los menciona del pueblo de Israel, y yo lo había entendido que también ya los gentiles es cuando no hay forma de contarlo, porque no hay número para gentiles. Todo aquel que cree en Cristo es salvo, ¿sí? Entonces, no hay un número límite, se podría decir, como los testigos de Jehová que dicen que ellos son los 144,000, ¿no? Sí, una ocasión yo les dije, ¿y si yo soy el 145, ya no soy salvo? Entonces, no, es que entonces no fuese escogido. No es eso. O sea, no entendí yo así la palabra del Señor. Pero aquí yo había entendido así, que habla de primero de Israel, porque son dos que se forma una sola nación, con gentiles y judíos, ¿sí? O sea, yo así lo he entendido, que los judíos era el pueblo escogido del Señor, pero el pueblo a su pueblo vino y los suyos no le recibieron. Y por lo tanto nos dio potestad a nosotros de ser hijos de Dios porque hemos creído en Jesucristo. Entonces, aquí, y yo lo veía así, ¿no? Primero son los judíos, que es el pueblo, porque es el pueblo que nunca va a dejar el Señor de amar, jamás, porque aún siendo rebelde todavía el judío, el Señor los ama y tiene misericordia de ellos. Y lo vamos a ver al final, que el Señor, aún dentro del juicio, hace un remanente, como vimos ahorita en el capítulo 6, que espera y dices, permíteme, primero voy a sellar a los que son míos. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí el Señor, su misericordia es abundante hacia su pueblo, escogido por él, pero nosotros somos la iglesia. Yo lo veo muy distinto a lo que es el pueblo. Al final se hizo una sola nación santa, agradable a Dios, que es todo nuestro culto racional debe de ser así. Claro, hermano. Bueno, es que, bueno, yo ya le había comentado
que, bueno, en primera instancia podemos decir que desde todo el capítulo 7 habla no solamente de Israel, sino habla de pues todos los creyentes de todas las naciones, ¿no? Porque, bueno, ya le había comentado, y al menos a partir de estas razones que le explicaba, podemos concluir que todo el capítulo habla de eso, porque ya le habíamos dado la lista, ¿no? La lista hace omisión de algunas tribus y toma algunas otras tribus para mostrar cómo el centro va a ser Cristo y cómo ese es un Israel espiritual, hablando en el sentido de que también somos parte de ese pueblo de Israel, pero en un sentido espiritual, ¿no? Y segundo, cómo habla acerca de que desde el principio decíamos, cómo también habla, eh, cuando habla de la totalidad de estos 4 ángulos de la Tierra, pues quiere hablar también de todo el mundo, ¿no? Y también puede expresarse la cuestión de no solamente de un pueblo en específico, sino todas las naciones. Y también en la multiplicación de los números, ¿no? 12 patriarcas, que habla del Antiguo Testamento, 12 apóstoles, que habla del Nuevo Testamento, y como estos dos son 144 y 1000, pues quiere hablar acerca de lo total, de lo inmenso, ¿no? Y ya se puede ver estos 144,000, ¿no? Entonces, al final, bajo estos principios, al menos yo y varios también escritores concluyen en que los 144,000 no solo habla de Israel, sino habla también de todos los creyentes del mundo, ¿sí? Digo, al final, digo también la perspectiva que usted tiene, hermano, o que no se expresa, pues al final concluyen lo mismo, ¿no? Todos los creyentes, no solo Israel, ¿no? Todos los judíos del Antiguo Testamento, también nosotros alabaremos al Señor, ¿verdad? Sellados por el Espíritu de Dios, ¿no? El número total será el que alabará al Padre y que permanecerá. ¿Sale? Sí, yo considero que sí, es cuestión de interpretación, ¿no? Obviamente te pregunto porque tú eres una persona más estudiada que yo, pero al final de cuentas, la adoración es total, completa, aquel que ha creído en Jesucristo. Y también yo estoy seguro que estaré ahí adorándolo, aunque no sea judío. Sí, y sobre todo, pues ya ven, hermanos, yo creo que queda muy claro que no es un número literal, ¿no? Que hay 144,000 exactos. 144,000 quiere hablar de este número de creyentes desde el Antiguo al Nuevo Testamento, que es imposible contar, pero simbólicamente se representa con 144,000. ¿Sale? En ningún momento se quiere dar una cifra exacta de creyentes, ¿no? En ningún momento. Primero porque el género del texto es todo simbólico, ¿sí? Y también porque pues el texto también nunca nos habla, no hay otro texto que diga, solamente los testigos se basan en esto, no hay ningún otro texto que diga cuántos cristianos o cuántos creyentes son exactamente. No, no hay ninguno, ¿no? Entonces, solamente es un número simbólico para hablar de la totalidad de los sellados, de los cristianos, de los que han sido tomados, elegidos por el Señor, a lo largo de la historia y del mundo. ¿Sale? Quede muy claro, hermanos, ¿vale? Para que no nos hagamos testigos. Bueno, de Jehová. ¿Sí, hermana, vale? Bueno, y para concluir este comentario sobre los sellados, dice aquí el comentarista, dice que a pesar que vamos a sufrir persecuciones, él está hablando de ese tiempo de persecución, pero no sabemos que en esta época también sucede esta persecuciones. Entonces dice que no importa que suframos físicamente, nos pueden agredir y matar el cuerpo, pero lo más importante que nuestra salvación es el espíritu, lo que comentaba el hermano Manuel.
pero al final dice que todos los fieles van a estar permanentes, van a permanecer fieles, fieles, a pesar de la persecución, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias tan aberrantes que puedan pasar, pero van a permanecer fieles. Ujú. Así es, hermana, ¿no? Así es, todo aquel que ha sido sellado por el Señor, pues permanecerá hasta el fin, ¿no? Permanecerá. Y eso que va a hacerlo permanecer, pues es su fe en Jesucristo, es el Espíritu Santo animándolo en tiempos de sufrimiento y pues la esperanza de que pues va a tener su recompensa con el Señor, no aquí, sino con el Señor. Bueno, y esa es también nuestra esperanza, ¿no? Después vemos a ver, hermanos, cómo en el versículo número, aquí está, número 9, que ya decía el hermano, cómo se ve a esta multitud, pues de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las tribus, alabando, ¿no? Con palmas. Acuérdense que este evento sucedió, ¿no? En Juan 12:13, en la entrada triunfal, como alababan con palmas, y acuérdense que decían, Hosana, que habla, ha llegado la salvación, ¿no? Hosana, oh, sálvanos. Entonces, de la misma manera, al final de los tiempos, ¿quiénes van a cantar Hosana? ¿Quiénes van a cantar, ha llegado la salvación? Pues estos sellados, ¿no? Ahora sí va a ser con un grito de salvación, va a ser genuino, ¿no? No como en ese tiempo de Israel. Recuérdense que ellos creían que les iba a dar salvación, así en un término político. Aquí ya es verdadero, ¿no? Ya lo están experimentando y así vamos a hacer nosotros, ¿no? Vamos a cantar de alegría porque la salvación la hemos obtenido en Cristo, ¿no? Y alabando al Cordero, ¿sí? La salvación pertenece al Cordero. Y se acaban con gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay otra doxología, ¿no? Donde se termina como concluyendo como estos 144,000, toda la multitud que está ahí concentrada, pues no está sufriendo ya más, sino que está adorando, ¿no? Y está recibiendo la bendición final del Señor, ¿no? Dice, y bueno, vemos nuevamente que estos siguen con vestidos blancos. Déjenme ver qué más tenía aquí. Entonces, pues sí, hermano, y dice en el versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Como bien decía la hermana Male, pues el contexto ya es un contexto de alegría, de gozo, porque acuérdense que quienes están, cómo están ahorita esos cristianos que están escuchando estas palabras tristes, ¿no? Mortificados, con dolor. Entonces, esto les habla en un contexto de sufrimiento, como bien decía la hermana. Y bueno, el escuchar estas palabras a los cristianos que estaban sufriendo en los coliseos, también puede hablarnos a los cristianos que están sufriendo también en la actualidad. Como bien decía la hermana, tal vez aquí en México no tenemos ese sufrimiento como lo estaban experimentando los cristianos, pero sí hay cristianos que están sufriendo de esa forma, ¿no? De hecho, si ustedes pueden ver la imagen que les pongo ahí en la pantalla, este es un templo en Medio Oriente. Explotó una bomba en un culto de Navidad, ¿no? Porque ahí sí los persiguen todavía.
Entonces, imagínense pasar una Navidad así, ¿no? Entonces, eso está pasando ahí. Y el sufrimiento de esos creyentes sigue continuando, ¿no? Hasta el día de hoy. Tal vez nosotros no, pero hay otros creyentes que sí. Y el escuchar, ¿no? El escuchar que esos creyentes y que también sus hermanos que han muerto de esta forma, el escuchar que ellos ya estarán alabando, glorificando a Dios, les da tranquilidad y les da esperanza. Pues les da gozo, ¿no? Es decir, bueno, aquí no acaba en medio de ser devorado en medio de un león, aquí no acaba en medio de ser destruido por una bomba, aquí no acaba, acaba allá, bueno, acaba allá con nuestro Señor, adorando y alabando con nuestro corazón. Entonces, es una enseñanza muy bonita, ¿no? Es una ilustración, una culminación muy bonita de esta alabanza en medio del sufrimiento que vive, ¿no? Y al final, pues termina todavía más bonito este texto, ¿no? Dice, porque por esto están delante del trono de Dios y les sirve noche en su día, noche en su templo. Dicen, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿no? Entonces, esta es la esperanza que tienen los creyentes, ¿no? Y esta ilustración de enjugar toda lágrima, pues recuerda mucho a la parábola de Lázaro y el rico, ¿no? Acuérdense que Lázaro también vivió toda una vida de sufrimiento en la tierra, pero cuando muere, ¿sí? Todo ese dolor, todo ese sufrimiento que vivió, estaba ya con el Padre y él en su regazo también quitaba toda lágrima, ¿no? Pues hoy en día también pasamos por dolores, ¿no? Estos dolores van a seguir en la humanidad porque sigue el pecado, ¿no? A lo mejor ahorita tenemos dolores de salud, tenemos dolores también con respecto al mal en el mundo, ¿no? A mí luego sí me da mucha tristeza también, pues, ver pues, todo el sufrimiento a veces en la televisión, en el centro, ¿no? Cuando uno va a la gente que está en la calle, eh, pues también, ¿no? Como hay gente que la injusticia, ¿no? Nos da mucho coraje ver cómo hay esa injusticia, ese dolor por la injusticia, pero esa es nuestra esperanza, hermanos. Cuando estemos con el Señor, pues todo ese dolor ya no estará, será quitado. Y toda lágrima, ¿no? Cada lágrima que pudimos haber derramado aquí, cada una será consolada por el Señor en la tierra. Digo, perdón, con Él a su lado. Entonces, es una bonita esperanza, ¿no? Es un bonito mensaje para ellos que están sufriendo. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo el Apocalipsis puede dar una esperanza, una tranquilidad tan grande, a pesar de que muchos lo usan para alarmarnos. Aquí nos está dando una esperanza muy bonita, una esperanza muy tranquila, ¿no? Entonces, es bonito también leer Apocalipsis, ¿no? Como que cuando nos sentimos tristes, el último libro que pensamos leer es Apocalipsis, ¿no? Pero hay mucha esperanza en Apocalipsis, mucha tranquilidad en Apocalipsis también. No sé, hermanos, ¿qué les parece de esto? Ya, si se dan cuenta, todo lo demás puede ser estudiado detalladamente, pero lo podemos resumir en esto, ¿no? El descanso de todos aquellos sellados por el Señor, que ya no tienen que afligirse por lo que están viviendo, sino que se mantienen animados hasta el último momento de sus vidas, porque al final el Señor les quitará todo su sufrimiento y dolor. Bueno, hermanos. Sí, hermano Male. Sí, esa esperanza es también que nosotros sabemos hacia dónde nos dirigimos y ya no tenemos miedo a la muerte, sino que anhelamos, como Pablo dijo, que para mí el vivir, el morir en Cristo es ganancia, ¿no? Entonces, esa es nuestra esperanza, ya la muerte no nos aterra de ninguna manera, porque pues yo he visto morir a hermanos de la fe
y tienen una paz tremenda y a pesar de que ya saben que van a morir, están felices, están tranquilos, tranquilos porque saben que van con el Señor. Más en cambio con una persona que no es, su vida no la entregó a Cristo, está en una agonía y en un desasosiego porque no sabe hacia dónde se dirige. Sí, hermana, así es, ¿no? Fíjense cómo el sello del Señor, de que nos muestra que somos de su propiedad, también es un sello que nos da tranquilidad, ¿no? Porque el Espíritu nos consuela. Y cuando pasamos ciertas situaciones de estrés, ¿no? El recordar estas promesas como que calma nuestro corazón. Entonces, y esas experiencias son solamente destellos, hermano, ¿no? Esa paz que a veces llegamos a sentir después de una oración son solamente destellos de la gloria venidera que tendremos con el Señor, ¿no? De esa paz, de esa total tranquilidad que tendremos con el Señor. Entonces es un mensaje al final de estos 144,000, es un mensaje muy bonito, ¿no? De saber que tenemos la seguridad de que descansaremos completamente en el Señor, sin dolor, sin pena, con toda una paz que es difícil de explicar hoy, ¿no? Y imposible hasta que la podamos experimentar con nuestro Señor. ¿Alguien más, hermanos? ¿Le quiera aportar? ¿Tú? Bueno, pues entonces, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Y bueno, a la siguiente semana continuamos con nuestro estudio. Les digo, hermanos, Apocalipsis es un libro muy lleno de esperanza, entonces hay que seguir leyéndolo, que no sea nuestra última opción, ¿no? O que eso no solamente sea para poder estudiarlo cuando queramos saber cosas del fin del mundo, ¿no? También nos puede hablar en momentos de aflicción. Y esto nos habla grandemente en estos días, que estamos padeciendo una pandemia, que estamos padeciendo tal vez enfermedades, que estamos padeciendo tal vez alguna crisis. Entonces, ahí no se queda, ahí no se queda eh, el mensaje de Dios, sino que nos sigue hablando, ¿no? En medio de estas crisis. Bueno, pues vamos a orar para terminar. Voy a pedirle a nuestra hermana Sol si nos ayuda a orar para terminar. ¿Sí, hermana Sol? Por favor. Sí, gracias. Con mucho gusto. Gracias, hermana. Vamos a cerrar nuestros ojos.